Ese es el caso de, digamos, del peón que menos necesitaba ni educación básica ni formación profesional. Eso ocurre para todos los empleos de las empresas formales. Y entonces, si más empleo hay para carreras operativas, se tiene que orientar a la mayoría de los jóvenes a ese tipo de carreras. Ese cambio de expectativas es una labor muy dura y no hay mejor manera que dando ejemplos, demostrando que así pueden tener más éxito. Creo que esas son las dos cosas que hay que afrontar. El cambio de expectativas en los padres de familia y en los jóvenes en favor de las carreras en las que hay más empleo, y la vinculación entre lo que hace el centro de formación y lo que hace la empresa. Ahora, finalmente, de nuestra experiencia como Senati, nosotros podríamos reseñar cuáles han sido las adaptaciones que hemos hecho al modelo alemán. Porque como bien se dijo, no se puede pretender un traslado rígido. Hasta en Alemania hay flexibilidad para el tipo de alternancias, no tiene que ser 4 días en la empresa y un día en el centro de formación profesional. Las adaptaciones que hemos tenido que hacer son, en primer lugar, por el nivel de conocimientos de los jóvenes o de los estudiantes. Nosotros hemos establecido un primer semestre de estudios generales, un primer semestre donde aprenden la matemática que van a usar, la física que van a usar, o sea, todas las ciencias básicas que van a usar en su carrera las aprenden en el primer semestre. Esa es una. En el caso de Alemania, desde el primer día van a hacer el aprendizaje en empresas. En el caso nuestro hay un semestre de estudios generales y hay un segundo semestre de formación profesionalizante básica. O sea, en el segundo semestre aprenden las tareas básicas de su carrera, de modo que cuando vayan a la empresa ya puedan hacer algunas tareas reales, y eso facilite que el empleador también le permita entrar a la línea de producción, porque si no demuestra tener conocimientos básicos prácticos, lo van a tener haciendo tareas simples o tareas de limpieza. Entonces, para superar eso, nosotros tenemos el segundo semestre, que es de formación básica profesionalizante. Y recién después a partir del tercer semestre, tenemos el típico dual, en que deberían estar en promedio 4 días en empresa y 1 día en Senati. Sin embargo, cuando ya están en empresa, en confecciones, en mecánica de mantenimiento, los empleadores ya no los quieren soltar ni 1 día. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Se quedan los 5 días en la empresa y van a hacer el día que le correspondía a Senati, lo hacen los sábados o lo hacen en las noches. Por ejemplo, tenemos estudiantes de confecciones que están toda la semana en empresas y hacen la parte teórico-tecnológica, lo hacen en las noches en Senati. Luego, ya en el típico dual, otra innovación que hemos hecho es que al final de cada semestre hay por lo menos 1 mes de aprendizaje práctico en los propios talleres de Senati, porque las empresas son de capacidad instalada muy heterogénea, entonces hay tareas que no las aprenden, y entonces al terminar el semestre tienen que hacer unos seminarios en Senati para que homologuen y nivelen todos sus conocimientos. Esas son las adaptaciones que hemos tenido que hacer. Sí tenemos que mejorar mucho el seguimiento en empresas, pero pienso que si rescatamos algunas características del dual y las generalizamos, es viable sin mayores cambios, porque siempre hay resistencia a los cambios y va a chocar mucho el que se
pueda definir una nueva manera de hacer currículos, una nueva manera de vincularse con las empresas. Sin embargo, nosotros vemos que existe una ley de modalidades formativas laborales que ya permite hacer el dual. En esa ley de modalidades formativas laborales se establece las prácticas preprofesionales, también hay aprendizaje, también hay formación laboral juvenil. Por ejemplo, Alicor toma a los jóvenes en convenio de formación laboral juvenil. Están en esa condición 300 alumnos en este momento en Alicor. Nosotros tenemos, Senati tiene 300 alumnos en Alicor. Están contratados con convenio de formación laboral juvenil y nosotros estamos asumiendo su formación académica. Ellos van a terminar después con título en nombre de la nación como cualquier otro estudiante, sin que hayan tenido que ir en ningún momento al Senati, porque el Senati está mandando instructores para la formación básica y luego hacen el dual, y nosotros mandamos, en la etapa del dual mandamos también instructores. Es lo mismo que se está, el convenio que se va a establecer esta tarde con... Entonces, se puede tener jóvenes en aprendizaje práctico con convenio de formación laboral juvenil. Se puede tener jóvenes en convenio de aprendizaje. Se puede tener jóvenes como prácticas preprofesionales. Hay que quitarle a estas modalidades un aspecto que desincentiva al empleador, que es el pago de una remuneración mínima al estudiante. ¿Qué pasa? Hay sectores en que al promedio de trabajadores se le paga una remuneración mínima. Y entonces ese empleador se resiste a tomar a un estudiante y pagarle una remuneración, que es lo que paga al trabajador ya con experiencia o al trabajador de planta. ¿Cuál es la ganancia de la presencia de un joven en una empresa? La ganancia es que capitaliza conocimientos, habilidades, valores de la empresa. Entonces, no es necesario que le tengan que pagar una remuneración mientras está formándose. Si se quita esa obligación de pagarle una remuneración mínima al que está en prácticas preprofesionales o en formación laboral juvenil y se reduce al 50%, por ejemplo, no va a haber mayor resistencia de parte del empleador. Entonces, con modificar en la ley de modalidades formativas laborales el monto que le deben pagar a los estudiantes, ya se estaría incentivando a los empleadores para permitir que en sus puestos de aprendizaje puedan existir más estudiantes en aprendizaje práctico. Y por el lado del Ministerio de Educación, por el lado de la Ley de Educación Superior No Universitaria, los objetivos de educar para el trabajo ya están. Lo que pasa es que no se entiende. Entonces, en la ley o la normatividad del Ministerio de Educación, lo que hay que hacer es obligar a que sus carreras, sus currículos, estén diseñados de acuerdo a los empleos que haya en el entorno, estén diseñados con los gremios empresariales. El Senati tiene a nivel nacional, a nivel del sector industrial manufacturero, consejos de empresarios en todo el país y tiene comisiones consultivas en cada rama. Pero eso mismo se puede fomentar a nivel nacional en los demás sectores, en el sector minero, en el sector de la agricultura, en todos los sectores se puede fomentar grupos empresariales que busquen esta vinculación, esta articulación con los programas de formación. Por ejemplo, ahora, ¿cuándo autorizo a que se establezca un nuevo instituto tecnológico? ¿O cuándo autorizo a que se establezca una nueva carrera? Debería ser en el momento que el sector empleador o los productores del entorno
me validen y me digan, sí, efectivamente, para esta carrera hay empleos. Y de esa manera también el empleador o el empresario se estaría comprometiendo a permitir que el aprendizaje práctico se haga en sus instalaciones. Entonces, es viable, sin mayor cambios en la legislación, es viable obligar que toda nueva carrera, que todo nuevo instituto demuestre o se fundamente con la opinión o el aval de los empresarios o los empleadores o los productores del entorno, porque habrá realidades donde lo único que hay es una comunidad campesina que sí hace cultivo de papas o cultivo de maíz. Esa también es una forma de avalar que ese instituto asuma carreras que potencien e incrementen la producción de las actividades que tengan. Entonces, para evitar las resistencias, esta ley, este proyecto de ley, podría establecer algunas características y hacer algunos cambios en la ley de modalidades formativas laborales y en la ley de educación superior no universitaria. Y entonces, este proyecto de ley podría ser como un enunciado de políticas que se tienen que establecer, que se tienen que asumir, sin mayor rigidez, porque la articulación la tienen que hacer en función de las actividades económicas que hayan en el entorno. No estamos cerrándonos con las actividades industriales manufactureras, porque hay muchas actividades que se dan como actividades de subsistencia que con una buena educación técnica se podrían potenciar. Eso es, perdonen la extensión, pero nosotros también somos muy convencidos de las ventajas del dual. Si nosotros en este momento tenemos 64 centros de formación profesional a nivel del país, es porque están aplicando las características y el enfoque del sistema dual. Hubiera sido imposible crear en esas 64 localidades centros como el que tenemos acá, con otro agravante. Yo puedo equipar por una vez, ponerlo un centro todo moderno, con tecnología de punta, con máquinas, pero después de la inauguración, ya no voy, como entidad educativa, no voy a tener recursos para estar comprando máquinas cada vez que se produce una innovación. En cambio, si yo utilizo los propios puestos propios de producción, ya no tengo que hacer grandes inversiones. Por eso es que acá tenemos un centro de formación de 130.000 metros cuadrados. Tenemos otro en Arequipa de 90.000 metros cuadrados. Y todos los demás, los otros 44, 46, ya son centros de 5.000 en promedio. ¿Por qué? Porque solo estoy con una construcción y un equipamiento para la formación inicial. Y el grueso de la actividad formativa se realiza dentro de las empresas. Los resultados de eso son ideales, porque en la actualidad las universidades, toda la educación está orientada a desarrollar competencias o capacidades específicas. En el aula jamás se van a desarrollar competencias, jamás, porque en el aula no hay condiciones materiales ni para desarrollar conocimientos aplicados, ni para desarrollar habilidades, ni para desarrollar valores del mundo de trabajo. Entonces, si se trata de orientar toda la educación nacional hacia el desarrollo de las competencias requeridas para todas las actividades humanas, el mejor ambiente de aprendizaje es el propio puesto de aprendizaje. Gracias. Le agradecemos al doctor Jorge Castro León, secretario del Consejo Nacional, subdirector nacional del SENATI, por
por la experiencia que nos ha contado sobre la aplicación del sistema dual en el SENATI con la adaptación a la realidad peruana. El congresista Hurtado Zamudio se ha retirado un momento. Estamos en esta semana en las instalaciones de las comisiones ordinarias. Ha tenido que participar en la instalación de una de ellas. Quisiéramos dar la palabra a la señorita Raquel Rebolledo, del Consejo Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas.